montón de cosas formadas, bueno, no de calificar, que se calificó solo, ¿no? Pero sí de darles el feedback y de considerar lo que les había dicho, ¿no? Del problema. Entonces, denme chance, ahora sí este fin de semana se los hago. He estado muy atareado con cuestiones de mantenimiento de equipos y demás. Discúlpenme, pero bueno, ahí la llevo, ahí la llevo. Entonces, sigamos con la clase de lo de las constantes de equilibrio. Esta clase de equilibrio químico, esta clase donde encontramos las constantes de equilibrio, pues es súper importante para los químicos y sobre todo para los químicos que quieren hacer su trabajo, no necesariamente en fisicoquímica, sino en química experimental, química analítica. Estas constantes de equilibrio que utilizamos no nada más se utilizan, no nada más se utilizan en en la descripción termodinámica de un sistema, se utilizan en la descripción analítica, en encontrar las especies que se encuentran en un sistema, pero también pueden ser importantes para entender la cinética de una reacción química, la termo, pues te habla de si un proceso se puede dar o no, y la cinética te dice formalmente qué tan rápido se lleva a cabo un proceso químico. Y la constante de equilibrio está relacionada con las constantes de velocidad. Así que hay un montón de cosas bien relevantes e importantes que se pueden extraer de estas cosas que hemos estado discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya les había comentado, si les comenté de las fugacidades, ¿no? Entonces, acuérdense que el potencial químico de un sistema real, el potencial químico de un gas real, no de un gas ideal, pues debe ser este potencial químico cero, que es el mismo, el estándar, más RT logaritmo natural de F, ¿no? Y de aquí, cuando yo hago el análisis de mi delta G, así como lo hice para llegar a la KP, la constante de las presiones, de aquí sale mi constante de las fugacidades, ¿no? Y bueno, pues los ejemplos son muy sencillitos. Yo puedo tener una reacción, por ejemplo, la formación del amoníaco, ¿sí? Tengo nitrógeno en fase gas, tengo hidrógeno también en fase gas, y esa transformación para generar el amoníaco en fase gas, se tiene registrada la constante de las presiones, esta Kp en el equilibrio, que es de 59 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto es a una temperatura de 450 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pues yo directamente puedo calcular delta G, ¿sí? Delta G de reacción. Esta delta G de reacción realmente es la delta G R0, porque tenemos delta G es igual a delta G0, ¿no? Más RT logaritmo natural de Kp, ¿no? Si es cierto que es Kp, ¿sí? Realmente esto es igual a 0, ¿sí? Esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo le hago para calcular la delta G de reacción en el equilibrio? Pues simplemente despejo delta G, ¿no? Delta G0 de esta ecuación que tengo aquí. Delta G0 pues, es igual a menos RT logaritmo natural de Kp, así de directo. Entonces, bueno, pues nada más, en este caso, pues bueno, es la delta G de reacción, ¿no? Así le estoy llamando, para la formación del amoníaco. Hago las sustituciones, tengo los datos, ¿no? De delta GR para R y T, 8.314 joules Kelvin mol. La temperatura son 723 Kelvin, ¿sí? Y aquí pongo el logaritmo natural de la constante, 6.59 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Observen que la constante realmente no, pues no tiene unidades, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a discutir también al respecto. Realmente podemos fácilmente quitarle las unidades a una constante de equilibrio, dividiendo todos y cada uno de las presiones parciales por una presión estándar, por ejemplo, una atmósfera, por una P0, ¿no? Y le quito yo las unidades a la constante, ¿sí? Sacando esto, haciendo el cálculo de esto, la delta G, la delta de reacción cero, pues es son 30 kilojoules por mol, ¿sí? Y 30, creo que es 30 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas se sacan incluso de tablas, ya hay tablas, ¿no? Para la formación, la reacción química de ciertas cosas muy importantes y típicamente realizadas en el laboratorio, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una aplicación sencilla, directa, muy fácil pues de las ecuaciones que hemos estado viendo de la constante de equilibrio. ¿Por qué es tan relevante? ¿Sí? Es igual, no estamos, insisto, en este asunto de la conexión con la parte experimental. Recordemos que nosotros estamos trabajando con cuestiones energéticas que hemos definido, o sea, las funciones de estado, que es la energía interna, ¿no? La entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs y la energía de Helmholtz. Estas energías, estas funciones termodinámicas, no las puedo medir directamente en el laboratorio, ¿sí? Sin embargo, algo así súper revelador, ¿sí? Es que sí puedo medir presiones parciales, ¿sí? Y con la teoría esta de la termodinámica, yo puedo llegar a alcanzar justamente, pues, a calcular el valor del cambio en la energía libre de Gibbs para un sistema, ¿sí? Sin tener que tener, pues, en el laboratorio un entropiómetro o una cosa que me mida la energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces es así súper relevante por eso, por lo mismo, ¿vale? Entonces, pues estoy midiendo cosas que en principio, pues, no son observables, medibles directamente, pero lo que sí hago es darle la vuelta y medirlas, pues, de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta, ¿vale? Ok, bueno, pues ahí está. Ejemplito sencillo, ¿sale? Ahora, pues una cosa que es, muy común, ¿sí? Es trabajar con concentraciones, ¿no? O sea, de hecho, yo para qué quiero trabajar con presiones parciales, ¿no? Bueno, las puedo medir en el laboratorio, pero nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con concentraciones. Entonces vamos a dar el pasito de movernos de las constantes de equilibrio de las presiones a la constante de equilibrio de las concentraciones, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí mi constante de equilibrio de las presiones, la escribimos para este caso sencillito de esta reacción que tenemos. La constante es la presión parcial del producto C, ¿sí? En el equilibrio por gamma, la presión parcial de D en el equilibrio a la delta sobre la presión parcial de A, es el reactivo, en el equilibrio a la alfa, la presión parcial de B en el equilibrio a la beta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que yo tengo es, pues, una definición de la presión parcial, ¿sí? Entonces ya esta, pues, se la sabe, ¿no? Hasta el cansancio. La presión parcial de una sustancia, ¿sí? Es igual a la fracción molar de la sustancia multiplicada por la presión total, ¿sí? O sea, okay, aquí voy a introducir entonces, simplemente voy a sustituir esta ecuación, ¿sí? De las presiones parciales, en la expresión de las constantes de las presiones. Entonces tengo Kp, ¿sí? Hago la sustitución, pues bueno, sería chi C por la presión total, en el equilibrio a la gamma, chi D por la presión total en el equilibrio, aquí es a la delta, sobre chi A por la presión total en el equilibrio a la alfa por
chi B, la presión total en el equilibrio a la beta. Ahí he definido ya, ¿no? En términos ahora de fracciones molares, ¿sí? De fracciones molares. Entonces, bueno, esto, fíjense que aquí tengo mi factor común, entre comillas, ¿sí? Así, factor común, entre comillas, es P en esta ecuación. ¿Por qué digo común? Porque está elevado a diferentes potencias, ¿sí? Pero no pasa nada. Yo lo que puedo hacer es manejar las diferentes potencias, pues simplemente sumando y restando las potencias en P, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo factorizar de la siguiente manera. Tengo la fracción molar chi C en el equilibrio de gamma, chi D en el equilibrio de delta, chi A en el equilibrio alfa, chi B en el equilibrio beta. Y todo esto, ¿sí? Debería ir multiplicado por P, que es la presión total, ¿sí? Aquí en el lado de arriba, en el numerador, yo lo que tengo es que la presión, ¿sí? Las presiones están siendo elevadas, ¿sí? A coeficientes estequiométricos que son, pues, el gamma y el delta, ¿sí? Entonces, esto tiene que, pues, tener la consecuencia de que esta presión debe estar elevada a la gamma más la delta, ¿sale? Bueno, a diferencia de lo que tengo en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo las presiones están elevadas, ¿sí? En este caso en el denominador alfa y beta, ¿sí? Entonces, alfa y beta deberían ir como números negativos en la parte de arriba, ¿sí? Entonces aquí tengo menos alfa, menos beta, ¿sí? Menos alfa y menos beta. ¿Sale? Entonces, fíjense que lo que tengo yo aquí, en esta parte, aquí, ¿sí? Pues esta es la suma de los nus is, ¿no? De los coeficientes estequiométricos, ya con el acuerdo que tuvimos de que cuando escribía la reacción química, en este caso, de la siguiente manera, que tenga 0, ¿no? Es igual a la suma sobre i de los nus is por las ad is. Acuérdense que esta era mi manera de escribir una ecuación química, ¿no? ¿Sale? Entonces tenía yo que las A's eran las fórmulas químicas, ¿sale? Y las nus eran los coeficientes estequiométricos, ¿sale? Entonces, estos, ¿sí? Son la suma de los coeficientes estequiométricos, están directamente conectados con las nus, ¿sale? Entonces, bueno, si esto es así, entonces, esto que tengo aquí, esta sumita, ¿sí? Pues no es más que la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? La suma de los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir lo siguiente, ¿sí? Tengo mi Kp es igual a todo esto, chi C a la gamma, chi D el equilibrio a la delta, sobre chi A en el equilibrio a la alfa, por chi B en el equilibrio a la delta. Y todo esto va multiplicado por la presión elevada aquí a la suma de las nuis, ¿sí? Y esta suma de las nuis, ¿sí? Pues no es nada más, o sea, es formalmente, ¿sí? Los productos menos los reactivos, ¿sí? Esta también la puedo escribir como una delta nu, ¿no? La puedo llamar delta nu, que es pues
la ponderación de los reactivos y productos, ¿sale? Entonces, bueno, al final yo puedo escribir, si yo defino K chi, ¿sí? Como la constante de las fracciones molares, chi c a la gamma, chi d a la delta, sobre chi a a la alfa, chi b a la... Aquí me equivoqué, colegas. Es aquí a la beta, a la beta. Ahí está. Entonces, estoy definiendo aquí mi constante de fracciones molares, ¿no? Ya di un pasito, ¿sí? Un pasito para llegar a la constante de las concentraciones, ¿no? Molares, ¿no? Ya estoy por ahí, ya llegué, al menos ya llegué a las fracciones molares, ¿no? Pero fíjense que no es directo, ¿sí? Kp igual a Kchi, no es directo, ¿sí? No es directo. Realmente la constante de las presiones, ¿sí? Es igual a la constante de las fracciones molares multiplicada por la presión elevado al delta nu, ¿sí? Así es como definimos nosotros nuestra constante de presiones en términos de la constante de las fracciones molares, ¿sí? Que quién es, bueno, si yo mido en el laboratorio las presiones parciales y conozco además la presión total, evidentemente, pues yo lo que puedo hacer es reconstruir el valor de la constante de las fracciones molares, ¿sí? Entonces, pues lo que tengo que hacer es pasar dividiendo la presión total, ¿no? Entonces me queda que Kx es igual a Kp multiplicada por la presión, ¿sí? Elevada a menos delta nu, ¿vale? Esa es otra de las ecuaciones relevantes, ¿sí? Entonces ya estoy construyendo de a poquito, llegando a la construcción de mi constante de equilibrio de las concentraciones. Que me gusta utilizar la constante de equilibrio de las concentraciones porque, bueno, es lo que hago en el laboratorio, ¿no? Para mí es más fácil, saber qué número de moles he puesto, ¿no? En una reacción química y medirlo entre el volumen total de reacción que estoy utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, eso es con respecto a la Kc. Ahora vamos a tratar de llegar a la constante de las concentraciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar otra vez de lo que les comentaba de la vaca esférica, ¿no? Vamos a hablar otra vez de las idealidades, ¿sí? Yo tengo de la ecuación de los gases, ¿sí? PV igual a nRT, que la presión, esto también se puede conectar con presiones parciales de un gas, la presión parcial, ¿sí? De un gas, pues es igual a los números de moles, ¿sí? Particulares de un gas por R y por T, sobre volumen, ¿no? Simplemente he pasado dividiendo el volumen, ¿sale? Entonces, la concentración, ¿sí? En este caso vamos a hablar, bueno, y es una lata, yo lo sé, vamos a hablar del sistema internacional de medidas, ¿sí? En el sistema internacional de medidas, el volumen es metro cúbico, ¿sí? ¿Sale? Es metro cúbico. El mililitro nos lo inventó en otro lado de Europa, ¿sí? En Europa Central, en Francia, y pues el litro, ¿no? El litro y el mililitro, y ¿sale? Pero realmente la unidad de concentración del sistema internacional pues es moles en metro cúbico, ¿sale? Entonces, la concentración, y le voy a poner aquí un gorrito, es en el sistema internacional de medidas, es número de moles entre volumen, ¿no? ¿Sale? Entonces, en SI, en SI, ¿sale? Entonces, ahora lo que voy a observar es que, pues, esto que está aquí es justamente mi concentración, ¿sale? Entonces, ya vieron por dónde van los tiros, voy a poder fácilmente con esto, pues, construir la constante de las concentraciones, que es la que ustedes quieren y estiman mucho de toda la vida, ¿no?
la han utilizado siempre. Entonces, bueno, tengo que la presión parcial de un gas irreal, un gas ideal, pues, es la concentración, ¿sí?, molar de este gas por RT, ¿sale? Por RT. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, antes de que se nos complique la situación, vamos a poner en orden esto de las unidades, ¿sí? Yo lo que quiero, ¿sí?, es que mi constante de concentraciones, de presiones parciales y de fracciones molares quede en términos de cantidades sin unidades, porque es mucho más fácil trabajar con ello, ¿sí? Entonces, pues lo que les propongo es PI es la presión parcial, ¿sí? La voy a dividir entre una presión estándar, ¿sí? Lo hago a ambos lados de la ecuación, la concentración, RT, entre P0, ¿sí? Entonces, ¿quién es P0? Es la concentración estándar, ¿sí? La concentración estándar. Entonces, bueno, la concentración estándar, digamos, pues que es una atmósfera, ¿no? Así, ¿vale? Una atmósfera, ok. Entonces aquí yo tengo mis cantidades que ya me las estoy manipulando para que no tengan unidades, ¿no? Acuérdense que, además, las concentraciones estas que tengo, quedamos que en el Sistema Internacional de Medidas era moles sobre metro cúbico, ¿no? Moles sobre metro cúbico. Ahora, lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, es también, en esta ecuación que tengo aquí, pues quitarle las unidades a las concentraciones, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues igualito que como lo hice con las presiones, lo que voy a hacer es, pues, multiplicar y dividir por una concentración estándar, ¿no? Entonces tengo esta ecuación que tengo aquí, la voy a pasar para acá, PI sobre P0, esto es igual, tengo CI, ¿sí?, tengo RT sobre P0, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, pues lo voy a dividir entre, ¿sí?, la concentración estándar, ¿sí? La C0, que será una C0, pues será un mol en metro cúbico, 1, ¿sí? Es una concentración estándar, ¿no? Pero no me puedo quedar así, no, tengo que multiplicar la ecuación, pues también por C0 del otro lado, ¿sale? Entonces me queda, al menos este término que está aquí, ¿sí?, este término que voy a subrayar, este término sin unidades, y también esta parte de la ecuación sin unidades, ¿vale? Ya C0 que está aquí no es tan relevante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es la concentración, en ese caso estándar, ¿no? Bueno, entonces, como nosotros toda la vida manejamos concentraciones, esta nuestra famosísima concentración que es en un corchetito cuadrado, que la manejamos en moles sobre litro, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es conectar el SI con estas medidas raras, ¿no? ¿Sale? De la siguiente manera, la relación que existe, la razón entre CI sobre C0 en el SI, en el Sistema Internacional, va a ser igual a la razón que existe entre CI, que es la concentración en número de moles sobre el litro, entre C0, sin gorrito. ¿Quién será C0? Pues C0 será un mol por litro, ¿vale? Entonces, esta razón se debe de cumplir, ¿vale? En el cambio de unidades. Se debe de mantener, ¿sí?, que la razón entre C y C0 debe ser igual a la razón entre C y C0, pero en unidades raras, en las que quieran, ¿no? En este caso, en moles por litro, ¿sí? Las unidades del Sistema Internacional de Medidas se transforman a moles por litro de esta manera, ¿vale? Ok.
Entonces, de esta manera yo ya puedo reescribir, ¿sí? Entonces, pues las presiones, ¿sí? Ahora fíjense, esto que hice aquí de definir cantidades adimensionales es muy importante para trabajar operativamente con las constantes de equilibrio, de las concentraciones, de las presiones y demás, ¿sale? Pero todo el tiempo a partir de ahora en adelante, cuando escribamos presión parcial de I, ¿sí? Yo ya voy a saber, ¿sí? Que realmente lo que estoy haciendo es escribir la cantidad esta de la presión parcial, pero sin unidades, que significa dividir entre la presión estándar, ¿sí? Eso es como que lo que tengo que hacer a partir de ahora ya es así como, ¿sí? Estamos entendiendo esto, pues, ¿no? Es un acuerdo que tenemos, ¿sale? De la misma manera, si yo escribo CI, yo estoy dando por hecho, ¿sí? Que estoy escribiendo CI entre C0, ¿sale? También, ¿sale? Ok, entonces, una vez con este acuerdillo tramposillo, tengo que la presión parcial es igual a CI, ya no la escribo y bueno, bueno, para hacerlo así decentemente, de esta ecuación voy a escribir, antes de utilizar esto, PI entre P0, ¿sí? Esto ya lo pongo en unidades de moles por litro, que es CI sin gorrito, C0, RT, P0, C0, ¿no? ¿Sale? Y de aquí, ahorita lo que voy a hacer es irme hacia acá, hacia esta ecuación, ¿sí? Ahora sí yo utilizo esto que está en verde, entonces tengo CI, ¿sale? PI es igual a CI, y esto que multiplica a C0, RT sobre P0. Ajá, ok. Pues ahora lo que hay que hacer ahora es pues entonces la talacha de construir ahora las concentraciones, la constante, perdón, de las concentraciones, ¿sí? Me fijo en mi constante de las presiones, ¿sí? La voy a tener aquí arribita, bueno, la voy a sacar aquí. Si me equivoco me dicen, ¿no? Es la presión parcial de C en el equilibrio a la gamma, la presión parcial de D en el equilibrio a la delta, sobre la presión parcial de A en el equilibrio a la alfa, la presión parcial de B en el equilibrio a la beta. Sí, ese es mi KP, ¿no? Ahora lo que hago pues es sustituyo, ¿no? Esta expresión que tengo ahora de mis presiones parciales en esta constante. Entonces ahora lo que tengo pues tengo todo este relajito, ¿sí? Y fíjense, para no escribir de más, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es esto que está aquí, que voy a subrayar en un color moradillo, todo esto va a ser factor común, ¿sí? Va a ser factor común cuando yo sustituya las presiones parciales en la expresión de Kp, ¿sale? Entonces ya, para no escribir así de más, entonces yo lo que voy a encontrar es que pues esta va a ser mi concentración molar de C en el equilibrio a la gamma, mi concentración molar de D en el equilibrio a la delta, sobre la concentración molar de A en el equilibrio a la alfa, sobre la concentración molar de B en el equilibrio a la beta, ¿sí? Y todo eso va a estar multiplicado pues por el factor común, este factor común feo que tengo aquí, que es justamente, ay, la beta es justamente mi C0 RT sobre P0, ¿no?
Y todo esto va a estar elevado, pues evidentemente, a la gamma más delta menos alfa menos beta, ¿no? Que directamente, pues esto es delta nu. ¿Sí? Directamente, ya lo escribo así, ¿no? ¿Vale? Entonces yo lo que tengo ya es una expresión, ¿sí? Que me construye Kc, la constante de C. Bueno, hablemos de que esto, la constante C, es esto, ¿no? Para que no, para que nos acordemos, ¿no? Es la concentración molar de C, ¿no? Entonces, la constante de las concentraciones, pues es la que ustedes estiman y conocen, ¿sí? En el equilibrio, siempre en el equilibrio, sobre A en el equilibrio a la alfa, B en el equilibrio a la beta. ¿Sí? Es mi constante de equilibrio de concentraciones. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya escribimos pues la relación, la conexión que existe pues entre Kp y Kc, ¿no? Pues entre Kp y Kc, la constante de equilibrio de las presiones pues es igual a Kc, la constante de equilibrio de las concentraciones, multiplicado pues, por C0 RT sobre P0 elevado a la delta nu. ¿Vale? Y bueno, ustedes pueden calcular, de hecho esto se puede calcular C0 RT sobre P0, ¿sí? Entonces son pues las concentraciones molares, en este caso estándares, RT, sustituyen simplemente pues, a la temperatura que ustedes quieren calcular, ¿sí? Y esto pues les da por ahí de 0.082 0.568, ¿sí? En este caso es una atmósfera, entonces sí, la temperatura que ustedes van a elegir entre Kelvin, ¿no? Aquí ustedes ponen la temperatura a la que quieren calcular y cuando ponen la temperatura, pues se les van las unidades, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues tienen el valor, de, pues esta, transformación de unidades, ¿sí? Y que te sirve para definir justamente la constante de las concentraciones y pueden calcular formalmente y estrictamente hablando la Kp en función de Kc, ¿sí? O, ¿sí? Pues construir la Kc en términos de la Kp, ¿sí? Que es C0 RT entre P0 a la menos delta nu, ¿sí? Estas son las ecuaciones que puedo yo, pues, presumir, ¿vale? Que tengo yo ya, pues, definida mi constante de las concentraciones, ¿sí? Y que está en términos de la constante de las presiones. Ahora, como ven, no es directo que me vaya yo a la constante de las concentraciones, no es así de, pues ya está, ¿no? Tengo la constante de presión, simplemente la sustituyo por la de las concentraciones así directa, no. No. ¿Sí? Se tiene que multiplicar pues pues por esas constantes universales y se tiene que considerar la temperatura. Fíjense que en estas ecuaciones la temperatura es relevante. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, depende de la temperatura, cuál es el valor de la constante, de las concentraciones, ¿no? Sí, y de hecho, pues está bastante adecuado con el siguiente tema que vamos a ver, que es ahora sí, la aplicación de la dependencia de la temperatura, ¿sí? Ahora de esta constante
las presiones o de las concentraciones de la constante que ustedes quieran utilizar. Esta constante de equilibrio depende de la temperatura, ¿sí? Así también como ustedes recuerdan cuando ustedes están trabajando en el laboratorio, cuando pues, ustedes modifican la temperatura en una reacción, el equilibrio pues, se ve desplazado, ¿no? El equilibrio se ve desplazado, ¿sí? Entonces hay una dependencia de la temperatura muy, muy clara, súper, súper clara. ¿Sale? Entonces, eso también afecta la cinética. De hecho, la cinética química está conectada con la termo a través de las constantes de equilibrio, ¿sí? Entonces, pueden hacer más rápido una reacción química si es una reacción, en este caso, endotérmica, metiéndole temperatura. Entonces, bueno, esto es lo primerito que tenemos que ver hoy de la transformación de la constante de las presiones a la constante de las concentraciones. Entonces, ¿alguna duda, colegas, con esto? ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda? A ver, Claudia Guerra, ¿cómo ves? ¿Alguna duda? ¿Qué te No, parece? todo bien. Muy Está bien. muy interesante. Ok, qué bueno que les transmito un poquito de la parte interesante de la conexión termoanalítica, ¿no? Ya lo divertido viene después, ¿no? Lo divertido viene cuando, o sea, fíjense que hoy estamos hablando de concentraciones de gases, ¿no? Si el volumen, pues sí es litros, estoy pensando en cómo está concentrado un gas confinado a un volumen, ¿no? Aterrizar esto a equilibrio de solución, pues es pues bien interesante y tiene su complicación, ¿no? ¿Sale? Bueno, colegas, vamos a descansar un ratillo porque viene algo un poquito más denso, no mucho. Espero que terminar de ver hoy lo que les comento de la dependencia de la constante de equilibrio de la temperatura y el principio de Le Chatelier para terminar prácticamente, déjenme ver cómo para terminar prácticamente, pues yo creo que se estaría terminando ya. Ajá. El principio de Le Chatelier. Ajá. Sí. Principio de Le Chatelier. Y después a, la de Gibbs-Duhem, pero pues esa puede, ¿sí? Entonces posiblemente termine yo el tema de equilibrio, equilibrio químico hoy o más tardar el día martes, ¿no? ¿Sale? Entonces ya podríamos empezar a ver lo de equilibrio material. Entonces, bueno, descansemos un ratillo, son las 5 para las 9, nos vemos aquí a las 9:10. Muy bien, colegas. Bueno, muchas gracias por estar atentos y por esperar. Gracias por la paciencia. Nos vemos en un ratón. Sí, profe, gracias. Gracias. Sí, profe, hasta el rato.